mazo del juez cae y una bala atraviesa el pecho de Max. El compañero canino, todo se detiene. La oscuridad, el caos, la traición, todo por revelar una verdad que nunca debió salir a la luz. En medio de un sistema corrupto, un solo hombre lucha no solo por su inocencia, sino por la vida de su compañero canino más leal. El tribunal estaba en completo silencio. La atmósfera era densa, cargada de tensión, como si el aire mismo supiera que algo injusto estaba por suceder. El mazo del juez golpeó con un estruendo que marcó un antes y un después. Carlos Hernández, condenado a prisión. Carlos, un oficial con más de 10 años de servicio impecable, permanecía esposado, con la mirada clavada en el suelo. No gritó, no suplicó. Solo apretó los puños, tragando la amargura de la traición. Las pruebas que lo señalaban como culpable eran, en el fondo, una farsa construida cuidadosamente para derribarlo. Pero el jurado había decidido, y ahora lo esperaba una celda. Sin embargo, su mayor dolor no era la condena. Era Max. Allí, en el fondo de la sala, su pastor alemán, su compañero K9 de 1000 batallas, lo observaba con ojos intensos, casi humanos. No era solo un perro. Era su amigo, su sombra, su otra mitad. Separarse de él dolía más que perder su libertad. Cuando el juez se preparaba para concluir la sesión, Carlos levantó la voz con dificultad. «Su señoría, solo le pido algo. Permítame despedirme de Max. Solo 3 minutos». El juez, sorprendido, hizo una pausa. Lo miró como si, por un segundo, recordara que frente a él no había solo un número de caso, sino un hombre roto. Asintió. Se le concede. Apenas Max fue liberado, corrió con fuerza hacia su compañero. El ruido de sus patas sobre el suelo de mármol sonó como un tambor de guerra. Carlos cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, amigo, ya no estaré aquí». Max gimió suavemente, como si comprendiera todo, como si pudiera sentir la tristeza que las palabras no podían decir. Pero entonces, algo cambió. El perro olfateó la chaqueta de Carlos con insistencia. Un oficial se acercó por precaución, y en un instante, un pequeño dispositivo cayó al suelo. Una grabadora de voz. Todos se quedaron en silencio. Max ladró, fuerte, seguro, como si supiera que ese objeto cambiaría el destino de su compañero. Lo que estaba por revelarse era solo el comienzo. El oficial recogió la grabadora del suelo, mirándola como si contuviera una bomba. El juez, con el rostro tenso, ordenó que se reprodujera de inmediato. Al principio, solo se escuchó estática, un zumbido molesto que llenó la sala como una burla. Pero luego, entre los chasquidos, emergieron voces. Al principio eran apagadas, confusas. Y entonces, una frase rompió el aire como un trueno. Las pruebas fueron fabricadas. Hernández es el chivo expiatorio perfecto. Nadie se atreverá a cuestionar su historial. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se pusieron de pie, otros se cubrieron la boca. Carlos no respiraba. Conocía esa voz. Era la de su supervisor, el teniente Mark Donovan. Su mentor, su supuesto amigo, el fiscal, lívido, balbuceó que la grabación no era válida, que debía haber sido manipulada. Pero Max volvió a ladrar, y ese sonido fue más contundente que cualquier argumento. Carlos sintió que, por primera vez en semanas, algo dentro de él se encendía. Esperanza. El juez se incorporó, los ojos clavados en el fiscal. Esta corte reabrirá el caso. Esta evidencia no puede ser ignorada. El juicio, que parecía terminado, acababa de renacer de las cenizas. Mientras Carlos era escoltado fuera del tribunal, sus ojos buscaron a Max. El perro lo miraba fijo, inmóvil, pero sus ojos decían todo. Seguía con él. Siempre lo estuvo. Carlos se permitió una sonrisa fugaz, rota por la emoción. No estaba solo. Días después, en la oficina del juez, la grabación fue reproducida una y otra vez. Ya no había duda. Donovan estaba implicado. Había orquestado una trampa contra Carlos. Por la forma en que hablaba, no lo había hecho solo. Una citación urgente fue enviada al teniente. Donovan llegó altivo, con la mirada fría, pero su rostro se descompuso cuando vio la grabadora sobre el escritorio. Fingió sorpresa. Fingió no entender. El juez no le dio margen para escapar. ¿Quiere explicarme esto? Donovan mantuvo su fachada por unos segundos, hasta que 2 oficiales ingresaron a la sala. Está detenido para ser interrogado, anunció el juez.
Es sospechoso de obstrucción a la justicia y manipulación de evidencia. Donovan protestó, gritó, pero fue inútil. Las esposas lo rodearon con la misma frialdad que él usó para fabricar las pruebas contra Carlos. El edificio parecía vibrar con los ecos de la verdad. Pero esto era solo el principio. En el fondo del departamento de policía, mientras las paredes se llenaban de murmullos y las caras se endurecían al escuchar el nombre de Donovan, Max era trasladado a la unidad K9. Necesitaba evaluación, pero alguien había solicitado encargarse personalmente de él. La oficial Isabella Thompson, amiga y excompañera de Carlos. Cuando Max llegó, Isabella lo recibió con una mezcla de cariño y respeto. Algo en el comportamiento del perro la inquietaba. Estaba tenso, caminaba de un lado a otro, olfateaba con ansiedad su chaqueta. Isabella lo observó unos segundos y luego, como siguiendo una corazonada, abrió la jaula. ¿Qué intentas decirme, Max? Él no dudó. Tiró de la correa y corrió, directo a la zona de almacenamiento. Allí, frente al casillero de Carlos, empezó a olfatear con insistencia. Isabella abrió el compartimento. Debajo de unos uniformes, encontró un sobre. Dentro, fotografías borrosas pero claras. El teniente Donovan reunido con un criminal buscado. Y detrás, un documento que detallaba transferencias bancarias, fechas, montos, sobornos. Isabella sintió un escalofrío. ¿Encontraste la prueba, Max?, susurró. Sin perder tiempo, contactó al juez. En menos de una hora, los documentos estaban en su escritorio. La imagen era clara. Donovan no actuaba solo. Había una red, una telaraña de corrupción que había envuelto a todo el departamento. Y Max había sido quien había jalado de primer hilo. El descubrimiento de las fotos y los documentos fue como una grieta en un dique. Una vez abierta, ya nada podía detener el torrente de verdad que se avecinaba. El juez, con expresión sombría, leyó cada línea del informe entregado por Isabella. Los nombres, las fechas, las cuentas bancarias, todo cuadraba. Donovan no era un caso aislado. Era parte de algo mucho más grande. Horas después, Carlos fue escoltado fuera de su celda sin previo aviso. No sabía si era el fin o un nuevo comienzo. Cuando entró en la sala segura del tribunal y vio a Isabella y a Max, su corazón dio un vuelco. El perro estaba ahí, moviendo la cola con lentitud pero con la misma mirada firme de siempre. El juez deslizó un expediente sobre la mesa. Esto acaba de llegar. Pruebas de la corrupción del teniente Donovan, pero también de la manipulación de las pruebas que lo condenaron. Es libre de irse, Hernández. Carlos parpadeó. Sus manos temblaban mientras tocaba los documentos. ¿Esto significa qué? Significa que es inocente, respondió el juez sin vacilar. Pero esto apenas comienza. Necesitamos su ayuda para encontrar a los demás. Carlos se arrodilló y abrazó a Max, su voz quebrada. Me salvaste otra vez, amigo. En los días siguientes, el caso explotó como un incendio. Las paredes del departamento de policía vibraban con nerviosismo. Oficiales que antes se mostraban seguros ahora bajaban la mirada. Había temor, había culpas escondidas. El juez formó una fuerza especial para investigar desde adentro. Carlos e Isabella se unieron de inmediato. Nadie conocía mejor los pasillos, los archivos, las sombras. Y Max, incansable, era parte clave del equipo. Archivos pasados fueron reabiertos. Casos cerrados, informes sospechosamente editados, pruebas que desaparecieron sin explicación. La mayoría apuntaban a una red, pero todo parecía cuidadosamente cubierto. Había algo más. Un nombre, un rostro, una figura que se mantenía siempre en la oscuridad. Nadie sabía quién era. Solo dos letras, AR. Durante una larga noche de búsqueda, Max llevó a Carlos e Isabella hasta una caja de archivos antiguos. Dentro, informes de una operación antidrogas de 5 años atrás. Lo que debía haber sido una gran incautación, resultó ser una fachada para eliminar competencia. Un nombre escrito a mano al final del documento les congeló la sangre. Donovan. Había estado manipulando el departamento durante años. Carlos cerró los ojos, furioso. Nos han estado usando desde dentro. Y entonces, el celular de Carlos vibró. Un mensaje sin remitente. Estás cavando demasiado hondo. Detente o te arrepentirás. Carlos lo mostró a Isabella. Nos están observando, susurró ella. Están nerviosos. Eso significa que estamos cerca. La noche continuó. Tensa, silenciosa. El equipo ya se había ido. Solo quedaban ellos y Max,
dormitando con una oreja alerta. Isabela, revisando papeles, levantó de pronto la vista. «Mira esto. Todas las secciones censuradas, todas las partes manipuladas, todas llevan a este nombre, AR». Carlos tomó la hoja, con el ceño fruncido. «Han estado ocultos demasiado tiempo. Pero si los encontramos, todo se derrumba». De repente, Max se levantó, tenso. Gruñó, su mirada fija en la puerta. Carlos sintió que se le helaba la sangre. «No estamos solos», dijo en voz baja. Y entonces, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio en la sala de conferencias se volvió absoluto. Solo se escuchaba el bajo gruñido de Max, firme como una advertencia. Carlos llevó la mano a su arma con la respiración contenida. Isabela se agachó instintivamente. Sus dedos temblaban apenas, pero sus ojos estaban fijos en la entrada. Un sonido seco de vidrio rompiéndose cortó la tensión como un cuchillo. Luego, pasos. Varios. No estaban allí para intimidar. Venían por ellos. Carlos susurró. «Max, quédate conmigo». La puerta rechinó y se abrió lentamente. La primera figura entró con cautela, pero Max no dudó. Saltó con una precisión feroz, sus mandíbulas cerrándose sobre el brazo del intruso. Un grito de dolor atravesó la sala. El arma que sostenía cayó al suelo. Carlos la pateó lejos mientras levantaba la suya. Un segundo atacante apareció en la puerta. «No te muevas», ordenó Carlos, pero sus movimientos delataban que esperaba el momento justo para atacar. Isabela, aún agachada, activó su radio. «Código rojo. Necesitamos refuerzos. Ya». Max seguía sujetando al primer hombre, inmóvil, con su gruñido vibrando como un motor en marcha. «Haz que se detenga», gritaba el hombre, desesperado. «Por favor». Carlos no respondió. Lo sabía. Si Max lo soltaba, ese hombre no dudaría en disparar. Entonces, un estallido sordo. Latas de gas lacrimógeno atravesaron las ventanas, rodando por el suelo liberando una nube espesa que ardía en los ojos y quemaba los pulmones. «Se nos acaba el tiempo», gritó Isabela, tosiendo mientras recogía los archivos más importantes. Carlos dio la señal. «Max, suelta». El perro retrocedió al instante y corrió hacia su compañero. El equipo se movió entre el humo, cubriéndose, disparando para detener a los atacantes. Lograron alcanzar la salida de emergencia al fondo del edificio y salieron a un callejón oscuro. «No podemos volver a la comisaría», dijo Isabela, jadeando. «Está comprometida. Nos estarán esperando». Carlos asintió, aún con la adrenalina en las venas. Miró a Max. Aunque jadeante, estaba listo para continuar. «Entonces terminemos esto a nuestra manera». Huyeron por la ciudad hasta llegar a una cabaña aislada en el bosque. Era su último refugio, un lugar lo suficientemente lejos como para que nadie los encontrara, al menos por un tiempo. En la mesa de madera desplegaron los archivos que habían logrado rescatar. Eran suficientes para derrumbar toda una red. Había nombres, firmas, cuentas, políticos, oficiales, empresarios, todos conectados. Isabela los observaba uno por uno. Si esto sale a la luz, no podrán ocultarlo más. Carlos, sin embargo, no apartaba la vista de la ventana. Sabía que vendrían otra vez. Sabía que no se detendrían. Max se tensó. Se puso de pie, gruñendo. «Nos encontraron», dijo Carlos, y no tuvo que explicarlo. Un disparo atravesó la ventana, estallando el vidrio en 1000 pedazos. Carlos jaló a Isabela hacia el suelo. Max se colocó frente a él, firme. «Quédate agachada», gritó Carlos mientras se preparaba. La puerta fue derribada. Carlos disparó primero, acertando en el pecho del primer hombre que entró. Max saltó al segundo, derribándolo con fuerza. Pero era más. Seguían entrando, uno tras otro. «Tenemos que salir de aquí», gritó Isabela, con los documentos en una bolsa. Ahora, Carlos cubrió la salida. Las balas rebotaban en las paredes, arrancaban pedazos de madera. Isabela corrió primero. Carlos fue detrás, y Max lo seguía. Pero entonces un gemido, un sonido ahogado que lo partió en dos. «Max», se giró. El perro yacía en el suelo, un charco oscuro extendiéndose bajo su pecho. Su respiración era errática, sus ojos lo buscaban. Seguía consciente, seguía luchando. Carlos no pensó. Corrió hacia él, lo tomó en brazos y lo alzó como si su vida dependiera de ello. En realidad, se dependía, porque Max era todo lo que le quedaba. «Sigue conmigo, amigo»,
susurró mientras corría entre los árboles. Isabela lo seguía, disparando hacia atrás. El bosque era oscuro, pero las luces de unas sirenas brillaban a lo lejos. ¿Refuerzos? ¿Aliados? ¿Más enemigos? No podían arriesgarse. Tenían que salir de ahí. Avanzaron a toda velocidad. Carlos sentía el peso de Max, sentía su corazón latiendo débilmente, y no paró. No pararía hasta salvarlo. No pararía hasta que todo saliera a la luz. Una cabaña de pescadores apareció entre los árboles. Refugio improvisado. Refugio necesario. Entraron. Colocaron a Max sobre la mesa. Su respiración era débil, muy débil. Isabela ya marcaba el teléfono. Voy a llamar a Diego. Él nos va a ayudar. Carlos no podía apartar la vista de Max. Lo acarició suavemente, con voz temblorosa. Por favor, amigo, aguanta. Y en ese instante, supo que no se trataba solo de limpiar su nombre. Era una guerra por la verdad. Y la verdad tenía enemigos. Diego llegó en menos de una hora, guiado por la desesperación en la voz de Isabela. Apenas cruzó la puerta de la cabaña, su mirada recorrió el lugar. Documentos esparcidos, ventanas rotas, olor a sangre y pólvora. Pero lo que más le impactó fue la imagen de Carlos, con las manos ensangrentadas, agachado junto a Max, que respiraba apenas, cada aliento un acto de heroísmo. Tenemos que llevarlo a un veterinario ya, dijo Isabela sin rodeos. Diego no dudó. Salieron de inmediato, el auto rugiendo por el estrecho camino del bosque. Carlos no quitaba la vista de Max. Lo sostenía en sus brazos, susurrándole promesas entre dientes, como si eso pudiera mantenerlo con vida. No me dejes ahora, aguanta un poco más. Cuando llegaron a la clínica veterinaria, el equipo ya los esperaba. Max fue llevado de urgencia al quirófano. Carlos quiso seguir, pero lo detuvieron. Haremos todo lo posible, dijo el veterinario. Pero ha perdido mucha sangre. Mientras tanto, en la oficina de Diego, los documentos que habían logrado salvar se desplegaron como una tormenta sobre la mesa. Diego, con años de experiencia en periodismo investigativo, pasó cada hoja con atención. Cuanto más leía, más grave se volvía todo. Sobornos, encubrimientos, vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero. Y en la cima de la pirámide, un nombre: Armando Reyes, político influyente, mentor secreto de Donovan, el verdadero titiritero. Isabela lo miró, su voz firme pero contenida. Tenemos que exponer esto. Todo. Lo haré, aseguró Diego. Iremos a la prensa, a los medios, al país entero si hace falta. Esto no se puede ocultar. Días después, la historia estalló en las noticias nacionales. Titulares, reportajes, entrevistas en cadena. La red de corrupción quedó al descubierto. Arrestos se realizaron en todos los niveles. Policías, fiscales, empresarios y finalmente Armando Reyes. Su rostro, antes omnipresente en campañas políticas, ahora era el emblema del escándalo. Carlos fue llamado a testificar en una audiencia pública. Lo sentaron en el estrado, esta vez no como acusado, sino como testigo clave. Con voz serena, relató todo: su condena, la traición, el papel de Max en descubrir la verdad. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Pero él no sonrió. Solo miró al fondo, donde Isabela y Max lo esperaban. Max, aún recuperándose, caminaba lento, pero firme. Sus heridas sanaban. Sus ojos brillaban como siempre. Carlos se acercó y se arrodilló frente a él. Lo hiciste. Nos salvaste a todos. Semanas después, ya lejos del caos, una tarde de cielo claro y brisa suave, Carlos descansaba en el porche de su casa. Max dormía a sus pies. Isabela se acercó con una sonrisa y un sobre en la mano. Esto es para ti. Viene del juez. Carlos lo abrió. Dentro había un documento oficial, su nombre completamente exonerado, su expediente limpio, y junto a eso, una carta personal. Gracias por luchar por la verdad. El sistema no siempre funciona, pero personas como usted lo mantienen vivo. Carlos apretó el papel contra el pecho. Por fin, justicia. Se levantó y caminó hacia el patio, lanzó una pelota al aire. Max corrió tras ella con una energía renovada, como si todo el dolor ya hubiera sido parte de otra vida. Y mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Carlos supo que, después de todo, valía la pena luchar, porque incluso en medio de la oscuridad más profunda, la justicia siempre encuentra el amanecer.